soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Hoy estoy con dos grandes de la educación en nuestro país, los voy a presentar. Bueno, Alejandro, creo que todos te conocen, bienvenido a Educación y Sociedad. Actualmente sos diputado, has sido ministro de Educación y también fuiste director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Profesor de la UBA y de La Matanza, que amás. Y del SEMA. Ay, de la universidad. Ah, perdón, Edgardo. Y Edgardo, creo que todos te conocen ya. Un amigo de la casa, Edgardo Zablowski, miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de UCEMA, que me olvidaba que él era profesor de UCEMA. Ya mi jefe. Exactamente. O sea, y aparte sos un apasionado de dar clase, he leído. Sí, sí. De la docencia. Primero, desde chiquito, me apasionaba la docencia y lo he hecho ininterrumpidamente en los últimos 27 años. De hecho, yo era ministro y nunca dejé de dar clases. Ay, qué lindo eso. Pero bueno, hoy los he convocado porque con Edgardo, los que sigan el programa más o menos deben estar a tono. Hemos empezado, ¿puedo decir una cruzada o es como mucho? O sea, para que la educación sea considerada una actividad esencial. Bueno, comenzamos, Edgardo. Ok, gracias y gracias por la invitación como siempre. Ya me siento en casa acá, ¿no? Uno viene aquí, es la realidad. ¿Por qué la educación como actividad esencial o como después lo va a calificar? ¿Por qué? Si los chicos no van al colegio, no pueden aprender nada. Eso está claro. Si van al colegio, no sé si aprenden algo o no aprenden, ese es otro problema, pero si no van al colegio no pueden aprender. A lo largo de los años, de los últimos años y de bastante para atrás, hay un fenómeno en la Argentina que son los parodocentes, para empezar. Ha habido episodios muchos años atrás, me acuerdo en la provincia de Buenos Aires, las secuencias de paros que hubo, o el caso de Santa Cruz, que es un caso increíble, que en un momento estuvieron los chicos más de 100 días sin clase, muchos de ellos los sobrevivientes, como yo digo, porque hay que tener ganas de seguir. Después tuvieron los 2 años de pandemia, donde para los chicos pobres no hubo clases, no hubo educación. Esa es la realidad. Y ni bien terminó la pandemia, tuvieron otro paro encima. No sé, estos chicos son increíbles si siguen en el sistema y si algún día se terminan, graduando, y no tan solo graduando, sino si salen calificados para desarrollarse, en las sociedades que les toca vivir. Muchos años atrás empecé a interesarme, ¿qué se puede hacer con este tipo de escenario? Pues los chicos no pueden hacer paros, no pueden defender sus derechos. Un derecho que creo que todos estamos de acuerdo, el derecho a educarse, aún si sos pobre, porque acá hay un problema de, claramente un chico humilde o un chico de una familia, que puede pagar una escuela de gestión privada, tiene una educación distinta, por lo menos va al colegio. Y se me ocurrió, en ese entonces leí la experiencia de Ecuador, donde sencillamente la educación es una actividad esencial, está en la Constitución, fue un presidente que más lejos yo no puedo estar, que es Correa. Pero esto en particular me pareció extremo, muy extremo, pero me pareció que dada nuestra realidad, la pregunta es, porque este es el punto central, es si la educación... cercenar el derecho a la educación, el no hacer algo al respecto, si genera o no riesgo de vida. Básicamente esa es la pregunta central. Y la pregunta es, ¿qué es vivir? Si vivir es comer y respirar, claramente no. Es mucho más riesgoso que haya un paro de policías, por ejemplo, pues me pueden matar en la calle, o que los hospitales cierren, pues me puedo morir instantáneamente. Pero si vivir es poder desarrollar una vida en la sociedad del conocimiento que a estos chicos les toca, claramente un paro de 100 días está alterando su posibilidad de vida. Me parece trivial. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo con Edgardo. Sí. Es más, yo diría, especialmente si sos pobre. Exacto. ¿Sí? Yo vengo de una familia muy, muy humilde. Yo estudié en una escuela de chapa y madera, en una parte de mi educación. Y a mí la educación me dio esas herramientas de las que habla Edgardo.
Ahora, nosotros, yo he presentado con el jefe de mi bancada, con Cristian Ritondo y otros diputados, un proyecto en el Congreso para que la educación sea declarada servicio estratégico esencial. ¿Por qué? A ver, ¿qué Porque quiere decir? Expliquémoslo fácil para que todos sí, no, muy fácil. entiendan. Acá no se puede hacer lo mismo que en Ecuador porque nosotros tenemos adhesiones a convenios de la OIT que tienen rango constitucional y no está contemplado la educación como servicio básico esencial. Entonces, lo que nosotros proponemos en el proyecto es que haya clase siempre y que los días de clase perdidos, por el motivo que fuera, que puede ser un paro, puede ser un accidente climático, meteorológico o lo que fuese, igual se recuperen. O sea, si no tenemos un calendario de 180 días, tiene que terminar el año con 180 días. Haya pasado lo que haya pasado. En el caso de la huelga, acá no se puede hacer lo de Ecuador, que es que no pueden parar. Pero sí podemos reglamentar el derecho de huelga. Se puede reglamentar. Y por supuesto, como todos los derechos no son absolutos, sino en virtud de las leyes que lo reglamentan. Entonces, ¿qué hemos definido nosotros? Hay un paro legítimo, legal, porque muchas veces Baradel, por ejemplo, lanza un paro, pero no se constituyó la asamblea de gremio para lanzarlo. Entonces, es ilegal el paro, pero acá no importa. Como no importan muchas cosas en Argentina que son muy importantes. Bueno, hay un paro perfecto. Al comenzar el año, el día que el director, el rector, la rectora tienen que entregar la planificación anual, también entregan la planificación de las guardias. El día que haya paro, el 50% de los directivos, de los docentes y de los auxiliares deben como mínimo estar en la escuela. Y debe haber clases. Por supuesto, vos me podés preguntar, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, claro, pero van a estar en la escuela. Pero van a estar en la escuela, van a tener contención, van a tener y con clases. clase. Y esto empieza a generar un revulsivo adentro de las escuelas, que es el siguiente. Supongamos que vos y yo somos maestros de primer grado, A y B, ¿no? Bueno, los últimos 3 paros me tocaron a mí, entonces yo voy un día y te digo, che, Tere, no podés venir, mañana yo vengo, pero la verdad que tener 80 yo te chicos... cubrí. ¿Qué voy a pensar yo de vos si me decís que no? Y como las guardias, ¿Te das digamos, cuenta? como las guardias médicas, que muchas veces se entonces, dan una mano el delegado de CETERA que hoy entra a la sala de profesores y amedrenta a los profesores o a los maestros, ¿no? La verdad, no va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque él queda fuera de esta normativa, por supuesto, porque tiene fueros gremiales, entonces nunca va a ser guardia. Ahora, si los sindicatos hacen paro y vos y yo, un día sí, un día no, un día sí nos toca, no nos va a quedar muy simpático que alguien nos venga a ver lo del paro, ¿no? O sea, tenemos que empezar a cambiar no solo lo normativo, sino lo cultural, que es un poco lo que hablaba Edgardo. Y ahí diste con una clave, ¿no? O sea, yo lo que siento es que no hay un reclamo social por más y mejor educación. Yo creo que todo el mundo habla de la inflación, claramente es un problema muy grave, de los temas de seguridad, pero vos no ves una marcha de madres diciendo quiero que se mejore la educación, que no haya más paros, o sea, a ver, en general lo que uno dice, bueno, la educación está mal, no, pero el colegio que yo mando a mis chicos es excelente. Sí, ese es un estudio. Coinciden con lo que digo. Totalmente. Mazo, porque, mira, ese es un estudio que está escrito en La tragedia educativa, un libro que escribió Jaime Echeverri en el año 97, 98. Tanto hace, ¿no? Wow. Sí. Pero ¿sabes qué ha pasado en este país en todos estos años? La pandemia. En la pandemia, papá y mamá, ¿sí?, advirtieron. Papá y mamá que siempre están muy ocupados, ¿no? Y esto es en todas las clases sociales, porque trabajan mucho. Papá y mamá advirtieron que su hijo o su hija está en tercer grado y apenas lee o apenas escribe o no puede sumar 2 cifras. Y entonces eso empezó a revolver, ¿sí? Y, a ver, más allá de lo que decíamos los políticos, ¿quién hizo que volvieran las clases? Los grupos de padres organizados, que aclaro, son madres organizadas. Me lo sacaste de la boca. Yo me reúno continuamente con grupos, a donde viajo me reúno con... Rara vez he visto un hombre, esa es la verdad. Son esas mamás que dijeron, che, esto no puede ser. El chico tiene que ir al colegio, ¿sí?
y lograron que se abran las escuelas. Totalmente cierto. Nos vamos a un corte y después quiero hablar de la gran crisis de la escuela media, si ustedes están de acuerdo. Ustedes no se vayan de ahí, que ya volvemos. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Sé parte de lo que se viene. Avanzá, nada te detiene. Animate, jugate, cree en vos. Viví, crecé. Tu historia no se detiene. El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL. Construí tu historia. Nos había quedado pendientes, yo soy una convencida que la crisis de educación se da en la escuela media. Edgardo, vos los recibís, o sea, y sos profesor creo que del primer año, ¿no? De la universidad. Primer año. ¿Es correcto lo que digo? A ver, tiene dos niveles distintos, me parece. Los chicos que recibo están bien, esa es la realidad. La mayoría de los chicos que recibo llegan con ganas de estudiar, están bien formados, ya sea que vengan de escuelas de gestión privada o de escuelas públicas, ya sea que vengan becados o no. Hay un claro interés de los chicos por estudiar. Eso está clarísimo. Eso no es el caso general, es el caso de universidades particulares. Sí creo que hay una crisis, es obvio. Yo creo que es la crisis más general, que es la crisis, por así decirlo, de que el chiquito entra en el jardín de infantes, ¿no? Pero si queremos verlo en cuanto a la escuela media, y sí, obviamente hay una crisis desde el momento que la escuela media no ha cambiado, las necesidades puntualmente nuestras han cambiado. Yo creo que hoy por hoy, lo vimos con la pandemia, la inmensa deserción que se produjo en la escuela media, o los chicos que se gradúan porque se les ha eliminado las previas o cualquier otra solución cosmética, ¿qué capital humano tienen? Y asociado a eso, muchos de esos chicos, van a ir a la universidad y no se van a graduar nunca, porque eso es lo que termina pasando, se los está estafando. Es muy grande. Se los está estafando literalmente, y sería mucho más razonable generar una escuela media que tenga caminos alternativos y que un chico pudiese. Yo siempre pienso en el sistema parecido a lo que se hace en Alemania, que es el una llamado dual maravilla, alemán, donde un chico pueda salir de la escuela media formado para incorporarse al mundo del trabajo. Algo hay que hacer con la escuela media, sin duda. Bueno, a ver, coincido con Edgardo de nuevo. Yo creo que tenemos un problema desde inicial, inclusive la pandemia ha agravado de la primaria. Hoy en la provincia de Buenos Aires vos tenés 6 grados en la primaria y después tenés 6 años en secundario. Hoy tenés chicos de sexto grado que no saben leer y escribir. Entonces, ¿en sexto grado? Sí, que están por terminar. Entonces, ¿cómo entra ese chico a la secundaria? Ahora, la secundaria es un problema en sí mismo. La secundaria de hoy es exactamente la misma que la de 1923. ¿No? Es una secundaria que es aburrida, que no contiene a los chicos que en su afán de aprender y en sus curiosidades. A ver, yo te voy a decir algo. Yo fui ministro de Educación. Sí. Yo en primer año de la secundaria tuve 9,63 de promedio. Después me di cuenta que me divertía mucho más leer el diario, leer a Borges o a Cortázar o mirar el noticiero que las materias de la secundaria. Me empecé a llevar de a 7 de a 8 y descubrí... Por eso te digo. Me mataban en mi casa. Ya se me llevaba uno. Pero ¿sabes qué pasa?
yo aprendí, yo tenía un acuerdo con mis padres que yo pasaba de año. Yo estudiaba 15 días en diciembre y pasaba. Ahora, mientras tanto, aprendía. ¿No te llevaste ninguna marzo después? Sí, pero lo que te quiero decir, nunca repetí un año, por supuesto, pero ¿sabes qué? Me era mucho más instructivo, por ejemplo, leer la parte de política internacional del diario, donde aprendía, o de economía del diario, tenía 13, 14 años, donde aprendí un montón, ¿sí?, que estenografía en un mundo que ya se perfilaba hacia el... Y eso le pasa a los entonces, chicos hoy. les pasa Eso lo- mismo, nosotros mucho más tenemos- acentuado les Recién pasa a Edgardo los dice lo chicos de las hoy. previas. Entonces, a ver, yo estoy cansado de que los periodistas me pregunten, Finocchiaro, ¿tiene que pasar con 2, con más previa? ¿Hay que repetir, no hay que repetir? ¿Cuántos días tiene que tener? No, a ver... A ver, ¿cómo sería? Fijémonos, tenemos ¿Cómo un- sería tu secundaria ideal? No, A ver. yo lo que te digo, antes que eso, si los chicos que salen de un sistema educativo, ¿sí?, aprenden, están preparados para el mundo del trabajo en el sector privado que es el que da trabajo, y están preparados para entrar a la universidad, el sistema es bueno. No importa si repiten, si no repiten, No si pasan pasa con 2, eso. con 5, con 10 previas, si tienen 100 días de clase o 500. No importa, ¿sí? Porque el sistema es bueno. Ahora, ¿cómo sería? ¿Cómo hay que cambiar? Bueno, hoy tenemos que ir, por ejemplo, y ahí todas estas discusiones se terminan. Vos tenés que ir a un sistema por áreas de conocimiento que potencie las capacidades de los chicos. Entonces, vos tenés un chico que, Qué por bueno en ejemplo, arte. le gusta el arte El o le gusta la arte. música, o como a mí, la Claro, historia, y porque sacar historia lo no me la mejor llevé de nunca. cada uno. ¿No? Entonces vos decís, bueno, Alejandro, hay que potenciarlo en esto. Y él tiene que terminar la secundaria con estos conocimientos de matemática, estos, que a lo mejor para mí no son integrales y derivadas. Ahora, tenés un chico que es un amante de los números, ¿no? Al revés. Entonces, ahí vos decís, bueno, en historia, ¿es necesario que conozca cada rey de la dinastía Habsburgo o no? No es necesario. No, pero aparte, Sí, hoy- es necesario que conozca la Hoy historia te lo europea. googlean. Exactamente. O vas a... O Chat. ¿cuáles son los procesos históricos que esta persona tiene que aprender? Estos. Ahora, para Alejandro son muchos más, porque a él le interesa, pero este chico va a salir sabiendo integrales, Pero ahí sabiendo te pregunto, derivadas. yo coincido con lo que vos decís, pero un chico entra a primer año, ya sea en provincia o en capital, alrededor de los 13, 14 años. Correcto. ¿Vos crees que tiene tan claro en lo que le gusta y en lo que le es fácil? No, pero tiene capacidades Ah. y potencialidades. Pero tiene- Vos no No, sabés a ver, si el mate... vos decís Yo que creo, o sí, sea, los chicos- Edgardo, yo lo porque... veo con mis 2 hijos mayores. Perdón, Yo entré sabiendo lo que quería hacer. O sea, vos te das cuenta ya cuando son chiquitos si tienen facilidades para las matemáticas. Es Mi eso. mayor se dedicó a competir en Es por ahí. tú desde siempre. Mi hija, humanista, nada que ver, y fueron a 2 colegios secundarios distintos. Pues ese es otro tema. Tiene que haber oferta distinta, Diversificada. tal cual, no puede ser Pero es un por plan ahí. único. O sea, vos no No, no. sabés si el chico que le gusta la matemática va a ser ingeniero o va a ser matemático. A lo mejor termina siendo músico, que tiene mucho que ver con la matemática. Bueno, ¿Sí? matemática es transversal a todo Pero digo, para mí. y el que le gusta las ciencias sociales, vos no sabés si va a ser abogado, cientista político, sociólogo. Vos sabés que él le interesa esa rama de conocimiento, no necesariamente una persona que le encanta... A ver, a mí me encantaba la historia y terminé siendo abogado en mi carrera de grado. Está bien, por Tenés circunstancias mucho externas a mí, digamos, pero vos tenés que potenciar lo que esa persona quiere, lo que esa persona es hábil. Ahora, también tenés que saber que tiene que tener conocimientos Básicos mínimos y para- básicos, porque a lo mejor ese chico quiere estudiar música cuando termina, pero tiene que trabajar de repositor en un supermercado. No puede ser que llegue y el encargado le diga, acá tenés 2000 latas, hace 8 hileras, y se te quede mirando como diciendo, No sé contar. ya está, perdí. Pero nos vamos a ir ahora a otra pausa y en el próximo bloque quiero que me digan puntualmente, porque yo estoy totalmente de acuerdo con esto que ustedes dicen, ¿no? Pero ¿es factible? ¿Hay profesores? ¿Se puede hacer? Porque aparte la escuela media tenemos en las 24 provincias algo diferente, ¿no? O sea, porque soñarlo soñamos todos, pero ¿es factible? Me lo contestan después de la pausa.
Universidad de Concepción del Uruguay. En esa secundaria, a ver. Para empezar, yo creo que tiene que haber una base mínima, como bien decías vos recién, que todos los chicos de cualquier colegio, ya sea en matemática, en historia, deben tenerla. Pero más allá de esa base que todos los chicos deberían tener en común para poder uno estar seguro que, bueno, al salir cuentan con ella, yo creo que los colegios deberían tener cierta libertad de decidir qué enseñar, o sea, dónde especializarse, dónde poner su énfasis, de tal forma que haya posibilidades para chicos distintos que tengan distintas aptitudes o distintos gustos, de explotar esas actitudes. A los 12 años no tenés una vocación, nadie habla de vocación, pero sí tenés gustos distintos. Hay chicos que le pones matemáticas delante tuyo y no, hay chicos que les gusta el arte, hay chicos que les gusta, no sé, las humanidades, por ejemplo. Sí, hay chicos que les gusta competir en las Olimpiadas de Matemáticas, hay chicos que les gusta competir en las Olimpiadas de Filosofía. Hay de todo. Entonces, explotar las diferencias, pero asegurarse de que, bueno, todos tengan el mínimo necesario para desarrollarse en esta sociedad. Muy cortito, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Programación, se habla mucho de imponer programación en la escuela media. ¿Qué pensás, Alejandro? Absolutamente. De hecho, con Mauricio en la ciudad lo pusimos en el último año de la primaria. Y cuando Mauricio era presidente trajimos chicos y Mauricio estaba sorprendido. Le digo, pero estos son los que pusiste vos. Lo que pasa es que han pasado 5 años, están en 5º año. Tendría que haber en todas las escuelas. Pero, la tecnología no se puede, los desarrollos tecnológicos no se pueden parar nunca. Entonces, lo que hay que hacer es como en el judo, digamos, claro, usar la fuerza. Aikido. Exactamente. Cuando era ministro de la provincia de Buenos Aires, yo autoricé el uso pedagógico del celular, porque la escuela ya perdió contra el celular. Si vos le mandás a un chico que está en clase en este momento un mensaje, te lo contesta. Sí. Entonces, ya que tiene el celular y te lo contesta, bueno, que lo usen para trabajar. Que lo usen como herramienta para trabajar. No todos tienen celular, bueno, arma equipos. ¿Y en la facultad los dejan? A ver. Mirá, nosotros ya tenemos el problema del famoso chat GPT. Y no podés cambiar el mundo. El mundo llegó, es como cuando se pasó del cine mudo al cine hablado, es lo que hay. O sea, hay que sacar todo el provecho que se puede de la tecnología y aceptar que, bueno, hay costo, está el costo del copiazo, ¿no? O sea, todas esas cuestiones, pero bueno, siempre existieron conductas ilícitas. Con el celu en la clase, en las... A ver. Hay chicos que toman nota con el celular, ¿no? Por ejemplo. ¿Con qué rapidez? Yo lo primero que hago cuando entro, agarro mi celular y lo pongo boca abajo y le digo... Yo hago exactamente lo mismo. Le digo, por una cuestión de respeto, yo no voy a mirar el celular mientras les dé clase, espero que ustedes hagan lo mismo conmigo. Entonces, si alguna vez observo a algún alumno que veo que está chateando, pero digo, escúcheme, yo además no tomo asistencia. Tomo el primer día para ver que estén todos en lista. Porque, ¿sabes qué? Si un profesor es bueno, los alumnos van. Si no es bueno, los alumnos no van.
Si te sirven mis clases, venís, si no te sirven, no venís. Ahora, así como yo hago eso, vos tenés que corresponderme con el mínimo respeto de estar prestando atención, porque como yo no te tomo, te puedes ir a tomar un café si no te gusta la clase. Y yo no me enojo, ¿eh? El día del examen vení. Lo que pasa es que el día del examen yo no te contesto algo que di en clase. ¿No? Cuando usted pregunta esto, ¿a qué se refiere? Mire, hubiera venido a la clase, entonces, pero las tecnologías, mira, la energía atómica se puede usar para arrasar una ciudad como Hiroshima o para iluminar la misma ciudad, ¿no? El tema es qué uso le damos a la tecnología. Totalmente. Es una herramienta. Lo que sí no podés negar que existe. O sea, no la podés parar. A mí me la podés pareció parar. absurdo esto de todos estos CEOs pidiendo parar el avance de la inteligencia artificial. Es absurdo. Es absurdo, no se puede parar. No, y aparte, yo lo digo siempre en este programa, que cuando empiezo el ciclo, y bueno, hay muchos chicos que empiezan su primer grado, digo, ¿en qué trabajos tendrán cuando ellos terminen? Probablemente todo? nada que ver con lo que están Nada estudiando. que ver Eso- con lo que tenemos hoy, trabajos instrumento. nuevos. Cuando ¿no? O sea, yo estaba en séptimo grado, había un programa que se llamaba Mónica Presenta en Canal 13. sí, ¿sí? obvio, somos todos más o menos. Ellos presentaron la tecnología que iba a cambiar y revolucionar los próximos 100 años, dijeron ellos, en la humanidad. El fax. ¿sí? Mira, tengo que ir cerrando. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Realmente me encantaría que logremos poner la educación como una actividad estratégica, esencial. Pongamos la palabra esencial, después el calificativo que ustedes quieran. Muchísimas gracias Que haya a los dos. clases. Exacto. Que los chicos tengan el aula. tengan clases, vayan al colegio que vayan. Exactamente, o sea, sin educación no hay un país viable. Tal cual. Gracias Edgardo, No, gracias a vos que gracias me- No, Alejandro, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos.